Creo que he llegado bastante tarde a este tema, pero sentía que debía dar un tiempo de margen antes de hablar del mismo, puesto que deseaba ver cómo se desarrollaban las cosas, pero ya ha pasado bastante tiempo y he podido ver los avances de este pequeño experimento del TCG, con lo cual, sean bienvenidos viajeros de la red, aquí su fanático del cartón de confianza Arkenhiro, y el día de hoy quise explorar con más profundidad el más reciente formato de Yu-Gi-Oh! Génesis. Hablar tanto de la reacción inicial y opiniones de la gente, sus aciertos, los que me parecen sus problemas, e intentar imaginar qué significa este formato para el futuro del juego. Sin más que añadir, comencemos. Es el año 2025. Acabamos de salir de un formato bastante polarizante como lo fue el de Riser y Malice, y entramos en otro igual de polarizante como lo fue el formato de Justice Hunters. Los nuevos decks tomaron una buena parte del metajuego con Canine, Vanquish Soul, Yami, Dracotail siendo los mejores decks, lo que llevaría una banlist a mediados de septiembre que golpeó bastante a esta primera estrategia. Pero no había de qué preocuparse, porque tan solo unos días después se reveló una noticia enorme para Yu-Gi-Oh! Un nuevo formato. Y desde el nombre elegido hasta el logo del mismo, puedes darte cuenta de algo. Un Génesis es un inicio, y los colores del logo hacen referencia a los rituales, fusiones y sincros, y quizás también a los Exit. ¿Esto significará que este sea el nuevo formato que reemplazará a Time Wizard? Pues no. Este se trataba de algo nuevo y único, y se sentía distinto. Solo hay que comparar cómo nos presentaron los formatos alternativos anteriores, una lista que no dejaba clara la mayoría de preguntas de los usuarios. Pero con Genesis teníamos algo nuevo, diferente, y se confirmó al ver cómo incluso comentaban todo en el blog de Konami, donde presentaban en profundidad el formato, y aquí es donde empieza la parte problemática. Dejen que vaya por partes. En palabras de Konami, Genesis es un nuevo formato con soporte de torneos en el cual se ha estado trabajando por los últimos 2 años. Este usa las reglas del formato estándar, pero con un par de cambios a la construcción del deck. Primero, nada de péndulos, nada de link, nada de zonas extra. Segundo punto, todo está libre. Tal como lo mencionan, no hay cartas prohibidas, quédense con las comillas. Y el punto más importante, la construcción de decks usa un sistema completamente único de puntos, con una lista oficial soportada por Konami, donde muestran los puntos que cuesta cada carta. Tiene un máximo de 100 puntos para armar tu deck, con aquellas cartas que no estén en la lista teniendo un valor de 0. Y con solo ver el diseño de estas propuestas, me parece absurdo si tomamos un elemento clave, algo que mencionaron en el primer post oficial con respecto al tema de Genesis. Que punto aparte, me parece muy importante esta transparencia que tienen con respecto al blog oficial de Konami, donde toman oportunidad para hablar sobre la filosofía del juego y las razones del movimiento de cartas. Esta ha sido una de las mayores cercanías que hemos tenido el público general con lo que respecta al trabajo dentro de Konami, y es algo digno de aplaudir, y ojalá tenga algo así en el formato avanzado. Sea como sea, el blog miente. Cuando se pregunta sobre Genesis se hace referencia a un estilo de juego clásico, pero con cartas modernas. Un estilo de juego clásico. ¿Qué significa esto? Cualquier al oír el término Yu-Gi-Oh! Clásico tiene una idea más o menos clara. Blue Eyes, Chaos, Goat, deck más clásico, notablemente más lentos en la mayoría de casos, basados en acumular más recursos que el rival a lo largo de múltiples turnos. Pero con cartas modernas, solo hay que ver el tipo de cartas disponibles durante la primera banlist del juego para entender que no. El diseño de cartas avanzó tanto, una carta puede buscar reemplazarse a sí misma hasta 2 veces en un solo turno, el acceso al extra deck deja puerta abierta a cualquier tipo de jugadas de poder, incluso sin links, así que no, este juego clásico no existe realmente. El único motivo por el cual dirías algo así sería para intentar capitalizar en los nostálgicos, cosa que nuevamente este formato no está interesado en hacer. Imagina que tu formato clásico tiene cartas que acaban de ser golpeadas en la más reciente lista, completamente libres. Y eso es otra cosa. ¿Qué diablos tenían en la cabeza para permitir que el primer formato de este juego se jugara con cartas así? Acabas de golpear Vanquish Soul solo para que puedas seguir jugándolo casi completamente libre aquí. Y no es el único ejemplo de las cosas que fueron mal con la salida del formato. Primero que nada, ¿qué son estos golpes iniciales? Es entendible que, debido a las limitaciones que puede haber en una prueba de manera cerrada entre un pequeño grupo, dígase los que estaban desarrollando Genesis, contra las cientos de pruebas que se pueden realizar, los cientos y miles de personas que existen que juegan el juego, pero ¿cómo es que el equipo de Genesis dejó pasar cosas
tan claves como los decks meta del momento, o incluso cosas menos consistentes como Exodia, Mystic Might, y en su lugar había golpes a deck como Ninja, Gladiador Beast. ¿Qué diablos ocurre en los testeos? Por otra parte, también se dejó completa libertad a las cartas más recientes. Decks como Artmage y Radiant Typhoon tenían puerta libre a hacer lo que quisieran, lo que nos lleva a un formato casi idéntico al TCG, pero con dos decks de tier 3 teniendo mayor representación. Y esto es la experiencia única que querían vender. Yu-Gi-Oh! 2 ahora es personal. Aunque estos problemas no se solucionaron con la primera lista que salió apenas 2 días después del formato, a futuro se intentó prevenir dichas situaciones con golpes preventivos a nuevas estrategias. Aún así, esto no cambia la problemática principal, como eso trae una experiencia distinta a la del TCG. Aún es una experiencia distinta en la manera en que se construyen los decks, tomando en consideración los puntos disponibles, que está bien. A nivel de deck building es algo bastante interesante, donde las cartas tienen distintos razonamientos para sus valores. Cartas que en conjunto hacen un efecto caos son demasiado potentes, suman 101 puntos. Los costes de un motor pueden ser altos para impedir que se mezclen con staples u otros motores, pero dejando que decks de tier más bajos sean capaces de utilizar cartas más potentes. Pero al final terminamos en un mismo punto. El diseño de las cartas sigue siendo la misma que en el TCG. Cuando tuve la oportunidad de jugar Genesis, con Onomat y posteriormente con Fire King, los combos que realizaba eran prácticamente indistinguibles de los del TCG. Pero con una ventaja, no tenía que enfrentar a casi ninguna hand trap, tenía una vía prácticamente libre para hacer los combos que quisiera. Los arquetipos actuales están tan plenamente diseñados alrededor de un juego con un constante uso de hand traps que sin ellas, la potencia del juego solamente está limitada por lo que marquen los puntos. Y el sistema de puntos tiene sus problemas, aunque debo destacar dos principales. Lo primero, la frecuencia. Pese a que a todos nos gusta que el juego se mantenga fresco y dando oportunidad a nuevos decks, creo que todo el mundo hasta la fecha sabe que los decks tienen un periodo de vida útil. Se empieza con el anuncio de un nuevo deck con potencial, en su lanzamiento lo más buscado por todas las promesas de ser el mejor deck, añadimos un par de golpes al anterior mejor deck para sacarlo de la escena y obligar a los jugadores competitivos a jugar este nuevo deck, hasta que le saquen las reimpresiones medio año después para finalmente matarlo en la lista, dejando espacio para el próximo mejor deck. Los decks llegan a vivir 2-3 banlists, casi 6 a 9 meses, hasta exprimir la última moneda de los jugadores y después ser cambiado por otros. Pero este ciclo de vida del deck permite oportunidad para jugar, darle tiempo a ser usado antes de irse a lo más nuevo. Y Genesis, siendo el cementerio donde varios de estos decks muertos van, es increíble como eso que normalmente marca los ciclos de vida de un deck, la banlist, ocurra con tanta frecuencia. Una cada mes y medio. En un mes y medio no da tiempo. ¿Cómo te preparas un evento? Haces un pedido de cartas nuevas, llegan en medio mes y te queda uno para jugarlo hasta que el deck muera. Pequeña corrección aquí, las primeras banlists fueron lanzadas con una diferencia de un mes y medio. Posteriormente las banlists se lanzan cada 3 meses, lo cual está más acorde a lo que pasa con el TCG. Aún así hay ajustes de puntos en medio de estos banlists debido al lanzamiento de nuevos productos. Solo para comentar. Por no mencionar cómo es que funciona la asignación de puntos, o al menos la consideración principal que toma el equipo de Genesis, siendo este el porcentaje de uso. Según lo mencionado en el blog oficial de Konami, una de las mayores consideraciones que toman para dar golpe es el ratio de uso. Si ven que una carta se utiliza mucho, la golpean. No importa qué carta sea, no importa el contexto, no importa por qué se está utilizando. Recientemente golpearon staples de bajo impacto como Slayer o Cosmic. ¿Por qué? Porque se juegan mucho. No porque fueran injustas, no porque vayan en contra del formato, solo porque se usan mucho. Mientras que otras cartas peores que son literalmente malas para el formato, están libres solo porque un puñado de decks es el único que puede aprovecharlas. En este sentido es necesario que la gente a cargo de este formato tome la decisión de hasta qué punto algo es justo, cuál es el nivel del juego que quieren, porque cartas así no se juegan porque estén rotas, sino porque son las mejores para llenar esos huecos y sin costo. Pero si quitan Cosmic, van a pasar Twister, y ahora golpean Twister, porque la gente ahora es lo que juega, y así pasamos a la siguiente, y tenemos que seguir golpeando opciones, seguir baneando cartas que se jueguen mucho, y liberando las que se jueguen poco. ¿Es eso, o dejar una escala clara sobre qué es aceptable dentro de Genesis? Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de impulso golpeado?
Es una carta en suma justa y se apreciaba su presencia como una hand trap que hacía algo más que simplemente negar. Por otra parte, ¿era necesario realmente quitar los links y los péndulos? Al menos con los links se podría decir que sí. Los links son el tipo de carta más roto que existe, tal como lo expliqué en un video anterior. Pero los péndulos, el que hayan quitado los péndulos realmente duele. Porque sí, existe el deck péndulo de 2000 negaciones, una carta Link Mega, yo no lo descargo porque ya lo tengo, etcétera, etcétera, juas. Pero esto a su vez nos quitó la oportunidad de jugar con algunos decks en suma interesantes, que toman la mecánica de péndulo como un agregado para llevar a cabo su estilo de juego, como Almónica, Archwing con su nuevo soporte, Geniacraft, etc. E incluso puedes hacer que no se pueda jugar con negaciones en combinación con cartas de péndulo, tal como prohíbes el acceso a hand traps a los decks más fuertes. Digo, ¿no está para eso el sistema de puntos? Entonces, ¿para qué prohibir los péndulos? ¿Porque spamean toda la mano? ¿O nomás hacía eso y te estuvo libre buen rato? Sin contar otros decks disponibles capaces de hacer eso. Recovery infinito, cartas muy fuertes, todos son cosas que se pueden nivelar con la lista de puntos. Al final parece que la única razón por la que no hay péndulos es para llamar la atención de los nostalfans que se quedaron en el pasado del juego. Que claro, es lo que promocionaron con su eslogan. Pero un fan nostálgico va a ver lo que se juega en Genesis y no importa cómo le digas que no están los péndulos que arruinó el juego, porque las decisiones de diseño que se toman tras ellos están ahí en forma de cartas libres, no sirve de nada. Aún así, Genesis es divertido. Como espacio para explorar el deck building con limitaciones es interesante. Deja experimentar un tipo de juego distinto. Bueno, más o menos, porque los deck metas siguen ahí. Y claro, como espacio para jugar. Siempre acaba siendo divertido jugar. El juego es divertido en sí. Y eso se nota en los resultados del torneo, donde multitud de personas han decidido ir a jugar Genesis. Aunque justamente aquellos que han experimentado el juego ellos mismos deben ser los primeros en distinguir que el juego necesita varios arreglos dentro de los problemas que tiene en sí. Por ello, si tienen alguna queja del formato de cosas específicas dentro del mismo, sean vocales, expresen sus opiniones de manera respetuosa para que este juego siga creciendo. El que este formato haya crecido tanto para llegar a OCG es algo de aplaudir. Personalmente me alegra que den atención a algo creado en esta parte del mundo, y Konami está haciendo un buen trabajo en promocionarlo y hacerlo accesible, con reimpresiones en productos, pero es necesario ver qué hacer con estas problemáticas dentro del juego para hacerlo triunfar. Porque al final, ¿por qué a un fan de Yu-Gi-Oh no le gustaría que hubiera más formas de jugar el juego que tanto disfruta? Jugar de manera distinta, pero que siga avanzando constantemente hacia un mejor juego. Y bueno gente, eso ha sido la visión que tengo sobre Genesis. Si piensan que hay algo que se haya olvidado mencionar o esté incorrecto, déjenlo ahí abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Ya se la saben, dejen su like, suscríbanse y compartan para que este canal mediocre siga creciendo. Les ha hablado su viejero de la red de confianza Arkin Hiro y bye.